Ondas del Misterio presenta. Bien, continúa la sesión vespertina de la Cumbre Europea de Exopolítica y ahora es el turno de Robert Dean, del sargento mayor Robert Dean, retirado del ejército norteamericano. Yo les quería contar una pequeña anécdota personal. En 1991, yo tenía 20 años y el director entonces de la revista Más Allá confió en mí para que cubriera informativamente un congreso internacional sobre ovnis que se celebraba aquel año en Tucson, en Arizona. En aquel congreso yo tuve la ocasión de encontrarme por primera vez con los dos militares más extraños que he visto en mi vida. Uno era el coronel Wendell Stevens, que es editor en los Estados Unidos de muchas obras sobre ovnis, que ha traducido libros sobre infinidad de cuestiones, que fue el que promocionó allí algunos de los casos europeos más conocidos a este lado del Atlántico. Y otro era el sargento mayor Robert Dean, que estaba en aquel congreso. Me encontré con un hombre entonces que contaba una experiencia sensacional que supongo que igual les refiere ahora, cuando él trabajó para el cuartel general de los aliados, el equivalente de la OTAN, la parte militar de la OTAN en París. Y cuenta cómo él tuvo acceso a un memorándum, a un documento clasificado con un tipo de sello que no se había visto nunca, que se llamaba, bueno, no era top secret, era cosmic top secret, y que en ese documento se hablaba de la presencia de extraterrestres en la Tierra. Bob Dean ha mantenido su testimonio a lo largo de los años. Han pasado ya pues muchos años desde aquel primer encuentro y muchos más desde que hizo sus primeras declaraciones. Y hoy ha acudido aquí a esta Cumbre Europea de Exopolítica para seguir manteniendo su testimonio y para presentarnos una conferencia que tiene un título intrigante. ¿Por qué el relato más impactante de la historia humana no ha sido contado jamás? Yo espero que responda esa pregunta y que nos cuente cuál es ese relato más importante de la historia humana. Demos la bienvenida a Robert Dean. Bueno, espero que me puedan oír. Bien, antes de empezar, quisiera agradecer realmente a todas las personas que han organizado este programa, a los patrocinadores. He hablado en conferencias públicas por todo el mundo, en Estados Unidos, he estado en conferencias en muchas partes. Y sé lo difícil que puede ser organizar un programa de este tipo. Y debo decir que tengo un enorme respeto y admiración por la gente que lo ha hecho. Sobre todo, admiro su valentía por tratar con un tema como este, en que la mayoría de los líderes de la élite, los grupos de poder del mundo, pues es algo que no quieren que se conozca, quieren que desaparezca. Y estos jóvenes que lo han organizado son muy valientes y merecen respeto y su admiración. Y les doy las gracias. Bueno, tengo que explicar también otra cosa. Yo nunca leo un guión. No tengo un guión preparado. Yo salgo al escenario y hablo a personas como ustedes, pues de forma natural. Tengo mucho material y es difícil incluirlo todo en el tiempo asignado. Y hoy he venido preparado para hablar durante 3 horas, pero solo me dejan 1 hora y 15 minutos.
Así que tendremos que dejar algo por el camino, pero haré todo lo que pueda. Y es importante que vean las fotografías de las imágenes de la NASA que he traído. Bien, empezó hace 45 años. Era un viaje que si lo hubiera sabido entonces, si hubiera sabido el dolor y la angustia que iba a experimentar durante estos 45 años, pues quizá no hubiera empezado a hacer este viaje de ninguna manera. Pero aquí estoy en Barcelona en el año 2009 con algunas de las personas más interesantes que he conocido. Y pues creo que el viaje ha valido la pena el dolor, la angustia, y estoy entusiasmado por estar aquí y por verles a todos ustedes, y es muy alentador ver que la gente empieza a exigir la verdad. La gente sabe que le he mentido desde el principio y quieren saber. Y espero que aportar un grano de arena para que puedan saber más, un poco más. La mayoría de mi vida adulta, o la primera parte de mi vida adulta, pues yo fui soldado profesional. Estaba en el ejército. Me uní al ejército en el año 50 para evitar que me reclutaran. Al final fui a la escuela de suboficiales en Port Riley, Kansas. Corea del Norte invadió Corea del Sur. Y lo siguiente que sé es que estaba en la línea o del frente en Corea. Los coreanos intentaban matarme, yo no tenía nada contra ellos, pero aquí estoy. Estaba en 1951 liderando las tropas en Corea en una de las guerras más sangrientas que hemos librado. Y el resto es historia. Yo lideré a tropas en Corea en 1901. Estuve 27 años en el ejército, también en los años 70 o en los 70 en el sudeste asiático en la guerra. Formaba parte de la que recababa información en las junglas en Vietnam del Sur, Laos, Camboya. Y estos años pues fueron bastante complicados, pero la experiencia más dura que tenía que vivir fue el año 1963, cuando me destinaron a un sitio que se consideraba que era tranquilo. Fui a París, a Francia. Me llevé a mi mujer y a mis hijos allí, y era un destino pues que no era incómodo, pero no tenía ni idea de lo que encontraría ahí cuando llegara. Cuando llegué en verano de 1963, llegué con una autorización de alto secreto, y cuando llegué, el cuartel general los aliados tenían el cuartel general ahí. Era lo que se llamaba SHAPE. Y el nivel de clasificación de secretos era el nivel cósmico, que es la clasificación más alta que tiene ahora la OTAN, perdón. Y yo podía trabajar en la sala de guerra, que era la sala de planificación superior de guerra. Y cuando me asignaron aquí al SHOC, yo llevaba las listas de personal. Trabajábamos 24 horas al día, etcétera. Y yo me encargaba del personal, y entonces debo decir que las salas de guerra eran bastante primitivas.
Y si ven fotografías ahora de los centros de control de instalaciones muy importantes como el SAC en Colorado Springs, todo es electrónico, todo está en paneles en paredes, como esto que vemos aquí. Entonces, teníamos teléfonos de campo y si queríamos algo en pantalla, pues teníamos que pegarlo sobre la pared con una aguja, mostrar los controladores dónde estaba una división, dónde estaba un regimiento soviético, etcétera. Era todo muy primitivo. Cuando llegué ahí en verano de 1963, oí rumores sobre un estudio que se estaba realizando y esto me interesó porque el estudio tenía que ver con los ovnis. Y a mí me intrigaba esta posibilidad. Sentía curiosidad por los ovnis, no tenía ni idea de lo que eran, qué representaban. Pero esto en el shock, en la sala de guerra lo hablábamos y se estaba haciendo este estudio y nos preguntábamos qué era. Pues parece que la mañana del 2 de febrero de 1961 casi empezó la Tercera Guerra Mundial. Y esto tuvo que ver con un vuelo de varias naves metálicas que volaban en formación, obviamente bajo control interno. Y saliendo soviético hacia occidente en formación a alta velocidad, a gran altura, y giraron hacia el norte en el Canal de la Mancha, la costa sur de Inglaterra, y desaparecieron de los radares de la OTAN por encima del mar de Noruega. En esta mañana del 2 de febrero de 1961 casi empieza la Tercera Guerra Mundial. Los soviéticos entraron en alerta roja, la OTAN también. Todo el mundo tenía los dedos sobre el gatillo o los dedos sobre el botón rojo. Y pues estuvo a punto de iniciarse la guerra. Y en 20 minutos se terminó. Los objetivos sobrevolaron la zona, giraron al norte, desaparecieron del radar y se acabó. Después de este suceso, un mariscal británico, Thomas Pike, el supremo de la OTAN era el adjunto Lyman, que era un general de 4 estrellas americano, que se conocía por el nombre de Sakior, el comandante supremo aliado en Europa. Dijo, bueno, ya he tenido suficiente. Estos objetos aparecen de forma habitual y casi han desencadenado una guerra. Y el mariscal Pike, el mariscal del aire, dijo, tenemos que ver qué pasa aquí, porque yo quiero saberlo. Así que inició un estudio en la sede de SHAPE, que se desarrolló durante los últimos 3 años de la organización. Lo publicó en el verano de 1964, mientras estaba yo ahí trabajando en la sala de guerra. Lo tituló Una evaluación de una amenaza militar posible a las fuerzas aliadas en Europa. El título no decía demasiada cosa. Una evaluación de una posible amenaza militar a las fuerzas aliadas. Y yo estaba un día por la madrugada, en la sala de guerra a las 2 o 3 de la mañana. El café era demasiado negro para beberlo. Me había leído todas las revistas. Y muchos habrán oído que la vida militar es un 99% de aburrimiento y hay un 1% de terror absoluto. Y así es como era y probablemente lo es ahora. Yo estaba ahí durmiéndome y un coronel de la Fuerza Aérea Americana me dijo, despierta. Fue a la cámara acorazada
que era una caja de seguridad, una caja de caudales en que podías entrar. Teníamos documentos clasificados y el coronel entró, cogió un documento del archivo, lo dejó sobre mi mesa y me dijo: vas a despertar. Y mi vida cambió. Abrí la primera página y no pude dejar de leer. Y leí, y cada vez que estaba de guardia en la sala, lo leía. Y me quedé atónito con las implicaciones de lo que leí en este estudio. Y, como he dicho, mi vida pues nunca ha sido la misma. Bueno, brevemente, lo voy a hacer resumido, porque podría hablar durante 2 horas, pero el estudio llegó a esta conclusión. Bueno, ¿existe una amenaza para las fuerzas aliadas en Europa? Aparentemente no. Llegaba a la conclusión de que el planeta Tierra y la raza humana estaba siendo observada. Era algo que había pasado durante cientos o miles de años. Llegaron a la conclusión en 1964 que había 4 grupos distintos que venían aquí a observarnos, a estudiarnos, nos vigilamos. Y también de que no parecía haber una amenaza militar porque habían demostrado tantas veces una tecnología avanzada que si hubieran sido hostiles o malévolos no hubiéramos podido hacer nada. O si fueran malignos o bien hostiles, pues ya hace tiempo que esto se habría acabado. Así que la conclusión era que había 4 grupos distintos que llevan visitándonos mucho tiempo. Aparentemente no eran hostiles ni malévolos, pero la pregunta era: ¿qué demonios están haciendo aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Y por qué les interesamos? Bueno, en el año 64 no sabían cuáles eran sus motivos y honestamente debo decir que ahora los de seguridad nacional, los militares, no saben cuáles son sus motivos, qué agendas tienen. Pero este 64 fue solamente el comienzo para mí. Como he dicho, pues yo antes era un ser humano normal, pero ya nunca he sido el mismo después de leer el estudio y después de haber hecho 45 años de investigación. He perdido todos los rasgos de normalidad y debo ser franco y decir que durante los años de estudio y con los materiales que he recopilado, todo esto ha provocado una destrucción de mi perspectiva del mundo antiguo, el paradigma del mundo tradicional que tenía desde que era un niño. Al crecer, todo tenía sentido, sabía dónde estaba, qué pasaba, pero después de pasar 45 años, pues todo se derrumbó. Y este fue el aspecto destructivo de mi personalidad, la parte de la clase de ser humano que había sido a la que soy ahora. Yo estoy completamente alienado y no es una broma. En un par de entrevistas, en briefings, etcétera, he dicho que durante muchos años he tenido una relación de amor y odio con la raza humana. En un momento dado os amo y al siguiente minuto os odio. En un momento dado, pues amo la literatura, la música, etcétera. Y al cabo de un momento digo, bueno, librémonos de la raza humana, limpiemos el planeta, etcétera.
Es parte del problema que comporta haber perdido la perspectiva tradicional del mundo cuando se derrumba este paradigma. Por lo tanto, el hombre que está ante ustedes hoy es un desecho, una comparación con lo que era antes, pero he perdido mis viejas ilusiones. He abierto los ojos y visto el futuro. Y estoy muy contento con lo que he visto. Durante los años he aprendido de muchas fuentes de aquí y allá. Bueno, yo no me jubilé del ejército hasta el 76 y conservé mi autorización de alta seguridad hasta entonces. Después, al jubilarme, fui a trabajar para la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, otros 14 años para el gobierno de Estados Unidos. Tenía otra autorización de alta seguridad, así que tengo 41 años de servicio federal a mis espaldas. Pero hay muchas cosas que aprendí que me han sorprendido. He aprendido que la raza, una raza híbrida, nunca hemos tenido íntima con inteligencias extrapoladas desde el principio de la historia. Y esta relación tan íntima aún está teniendo lugar. Y esta raza aparentemente nos ha rediseñado o nos rediseñó como especie hace unos 200.000 años. Ahora los Homo sapiens sapiens somos una raza rediseñada. Han manipulado nuestra genética. No somos lo que éramos, ni somos lo que serán nuestros nietos o bisnietos en los próximos cientos de años. La raza humana está experimentando una transición. Y es más que una transición. Es una transformación, hacia una nueva raza, hacia un nuevo futuro. Y sus descendientes serán tan distintos lo que son ustedes como ustedes lo son de los Australopithecus hace medio millón de años. Y no es algo que debamos temer. Es algo que tenemos que esperar porque estamos creciendo, nos estamos desarrollando y convirtiéndonos en una nueva raza, una nueva especie. Sus nietos, sus bisnietos, los descendientes en el próximo siglo tendrán su destino entre las estrellas. Esto no lo duden ni un minuto. Esta especie, esta raza, este grupo de monos tiene el destino en las estrellas. Y somos parte de esto, somos parte de este universo infinito lleno de vida inteligente, y lo hemos sido desde el principio, pero ahora nos estamos empezando a despertar y a verlo. Ahora estamos abriendo los ojos y escuchando con las orejas y decimos, bueno, ¿dónde hemos estado? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde vamos? Porque como está en las estrellas, en las próximas generaciones, nuestros descendientes saldrán ahí y reclamarán su lugar que les corresponde por derecho en un universo lleno de vida inteligente. Porque su lugar les pertenece, tienen el derecho a ello y lo van a reclamar. There is so much to talk about. I've got some slides I have to share with you. Would you gentlemen please... Bueno, hay mucho de qué hablar. Tengo algunas diapositivas. Por favor, ¿podrían poner la primera diapositiva? Bueno, debo agradecer también la ayuda de mis ayudantes. Y voy a empezar con una fotografía como esta. Que estas fotografías me inspiran. Esto nos da
una perspectiva de la comunidad de la cual formamos parte. Son las estrellas, las bolas. De aquí es de donde procedemos y hacia donde vamos. Hacemos. Esto, bueno, es precioso. Tengo algunas de estas imágenes colgadas en la pared en casa y me inspiran. Cuando veo estas imágenes, pues parece que me acuerdo de que he estado allí antes y que voy a volver. Pero algo ocurrió en mi país en los últimos años que me preocupa mucho. La semana pasada, Estados Unidos celebró el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Y bueno, hicimos todas estas celebraciones, nos dimos palmaditas en el hombro. Y bueno, no era todo muy bonito. Collins Armstrong ahí en órbita, en la Luna, es fantástico, mira lo que hicimos. Pero voy a explicar un par de cosas que quizá no han antes. Cogieron las fotografías que tenían Walter Cronkite, lo retransmitieron y dijimos, uy, no está bien, tenemos a un par de personas en la Luna. Pero mi gobierno, la NASA, que muchos de nosotros en Estados Unidos decimos, nunca te dan una respuesta directa, never a straight answer, NASA. Pues ellos eliminaron o borraron 40 rollos de película del programa Apolo. El vuelo a la Luna, la órbita de la Luna, el alunizaje. Borraron 40 rollos de película de estos sucesos. Y estamos hablando de varios miles de fotografías, de imágenes. Y las autoridades pensó que no teníamos derecho a verlo, que era socialmente inaceptable, políticamente inaceptable. Y yo me enfurecí. Soy sargento jubilado, nunca fui famoso en la ciencia. Cuando vi que habían borrado 40 rollos de película con muchos fotógrafos individuales acerca de lo que había pasado ahí, me puse tan furioso que podría haber pegado un puñetazo al director de la NASA en la nariz. Pero yo no soy un hombre peligroso. I'm not a dangerous man. I like to tell people that, like Henry Higgins, como Henry Higgins en My Fair Lady, tengo la leche de la bondad humana en cada poro, en cada vena. Soy un hombre amable, pero tengo la capacidad de ser bastante peligroso y violento. Y estas mentiras y estas conspiraciones o estos encubrimientos que he visto durante los años me ponen furioso y espero que a ustedes también. Porque estas autoridades, estos sabiondos en las altas esferas, que gastan todo el dinero que generan los americanos para sus propios programas y después mienten, ¿verdad? Pues a la idea de que había algunos empleados en la NASA 30 años, e incluso hoy hay personas buenas que trabajan ahí, personas decentes y honestas. Yo tengo algunas películas que conservaron que no se destruyeron. Sí, a ver si podemos ver la siguiente imagen. This is a NASA photo. Esto es una fotografía de la NASA, esto es el Apolo 12, el Apollo Systems 12, en la película 50, negativo 73, 46. Estaban volando encima de la Luna, bueno, orbitaron la Luna, muchos conocen el sistema de procedimiento, entraron en órbita encima de la Luna y mientras estaban en órbita, empezaron a ver varios artefactos anómalos que se interesaban por ello. Siguiente fotografía.
Neil Armstrong. Una fotografía que hizo Neil Armstrong cuando la ventana de su nave. Este es un objeto que pasó volando. Vemos la luna en el fondo. Este es el objeto que voló por delante de su ventanilla. Neil cogió la Hasselblad, la cámara, e hizo una fotografía. Next picture, please. NASA Apollo 12. Roll 51, negative. Esta es una fotografía del Apolo 12, rollo 51, negativo 8553. Este es un objeto bastante grande, de varios cientos de pies de diámetro, que se acercó al módulo lunar, estuvo volando al lado del módulo. Los del Apolo pues hicieron fotos. Yo siempre digo en broma que había señores dentro de esta nave tomando fotos de la NASA. Nos fotografiábamos y ellos nos fotografiaban. De imagen. Esta es la foto 14, rollo 70, negativo, que pone 9837, no puedo verlo bien. Este es el cráter Landsberg de la Luna. Y los que estaban en órbita por encima de la Luna estaban muy fascinados por el Landsberg. Tenían una misión especial para tomar fotografías porque el cráter designado como Landsberg, pues había cosas que pasaban dentro del cráter que eran muy anómalas. Había algo, una actividad de construcción ahí. Había instalaciones enormes en el centro del cráter. Y se les encargó que fotografiaran el cráter para ver qué pasaba ahí en el cráter, en Landsberg. Y mientras estaban observando el cráter, este objeto se interesó por ellos y pasó volando. Esta línea es una inicial trazada para mostrar la dirección que seguía el objeto. Uno grande que voló cerca de Apolo. Y bueno, estoy muy contento de que algunas de estas imágenes se hayan preservado, pero me enfado, 40 rollos borrados. Pero bueno, veamos la siguiente imagen. No, bien, esta es importante. Es la misma fotografía del Landsberg, pero el siguiente negativo, el 9836 de este objeto aquí. Vemos pues como el objeto también está volando por aquí. Bueno, y ahora entramos en aspectos un poquito más concretos y voy a hablar un poco de la historia. En los comienzos de la NASA, en el programa Apolo, obtuve esta fotografía de la Agencia Espacial Japonesa, la NASA japonesa. Ahí tienen un increíble, son muy brillantes. Hace muchos años la agencia firmó un contrato con comprar copias de cualquier que tuviera la NASA durante el programa Apolo. Y estoy seguro de que pagaron mucho dinero por este contrato. Y al revelar la película y imprimir las fotos, las enviaban a Japón. Y Japón tenía realmente muchas imágenes de la NASA, muchos originales. Las compraron. Y esta imagen la publicó la Agencia Espacial Japonesa. Vemos aquí las letras en japonés. Y esta es una fotografía que tomó el Apolo 13. Seguro que todos conocerán el Apolo 13. Fue la misión que se tuvo que anular. Iba hacia la Luna, pero sufrió un accidente. No pudo aterrizar y apenas pudieron volver. Y cuando iban en camino a la Luna, pues pasaron cosas. Vieron objetos por las ventanillas. Las cámaras Hasselblad para tomar fotografías.
Y esta fotografía nos muestra tres objetos distintos. Aquí tenemos uno que es circular con una cúpula grande en la parte superior. Aquí tenemos uno de forma circular, un disco, pero en el margen derecho de esta imagen vemos esto. Siguiente imagen, por favor. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos una ampliación del positivado en la fotografía y tenemos también una ampliación del negativo del objeto. Y este objeto en particular tiene 5 millas de longitud. Y bueno, es lo que decimos un Big Mother, es un sujeto grande, podríamos decir. Tiene 5 millas. Vamos a imaginar que estos astronautas estaban en la pequeña cápsula del Apolo y que tenía 5 millas de longitud, pues esto te puede sorprender bastante. Y la NASA, cuando obtuvo las imágenes, pues también quedaron bastante sorprendidos. Y aquí tenemos la siguiente secuencia. Aquí este objeto tan grande está en la parte central del encuadre y hay algo más que se calcula que tiene 2 millas de longitud. Pero esto realmente preocupó a estos astronautas y nunca he podido determinar cuál de los 3 miembros del Apolo 13 admite haber tomado estas fotografías, porque les amenazaron gravemente con quitarles la vida. Incluso amenazaron a sus familiares con la información que conocían. Bien, y aquí tenemos este objeto tan grande, 2 millas. Tenemos la imagen positiva, el negativo. Y bueno, esto mide 5 millas y tenemos 2 objetos circulares que parece que llegan o salen de esta nave tan grande. Y casi puedo comprender por qué las autoridades del programa espacial de la NASA no querían que esta información se supiera, porque tenían miedo, realmente estaban sorprendidos, no podían hacerle frente. Y si ellos no podían, imaginaban que la gente tampoco lo podría hacer. Hablaron de una alteración social, porque esto alteraría la política. Y bueno, lo ocultaron, cerraron la tapa y aún está cerrada. Y creo que quedará cerrada durante bastante tiempo, hasta que la gente como ustedes y gente, pues podamos erosionar esta y al final tengamos éxito, y esto no debemos dudarlo ni un minuto. Y ahora voy a mostrar otra fotografía que creo que será sorprendente para muchos. En 1980, la NASA, que nunca te da una respuesta clara, lanzó el programa Voyager a Saturno. Era una nave mecánica llena de cámaras y película, y querían ir a Saturno porque algo estaba ocurriendo en los anillos en torno a las lunas de Saturno, pero no tenía demasiado sentido. Había algunas anomalías que estaban teniendo lugar cerca de Saturno, y lanzaron la Voyager en 1980, y las imágenes que obtuvieron eran tan grandes que las cerraron en una caja fuerte. Pero
afortunadamente amigo de un científico jubilado de la NASA, Norman Bergman. Norman Berggren trabajó para la NASA durante 30 años. Él era técnico científico en el programa Voyager a Saturno en 1980. Y después de esperar algunos años, pues esperó a que las autoridades fueran francas y nos dijeran qué habían visto en Saturno, pero se frustró tanto que escribió un libro. No se lo publicaron en Estados Unidos. Ningún editorial lo quería acercarse. Norman tuvo que ir a Escocia para ello, a Aberdeen, para que se lo editaran. Y lo hicieron. Es genial, es una obra maravillosa. Y por vez primera en un libro se publicó lo que habían visto allí en Saturno. Bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el anillo A. Bueno, todos saben qué aspecto tiene Saturno. Es un planeta gigante, pero tiene anillos. Este es el anillo A. Y este es el objeto que es autoluminiscente, es artificial, obviamente, más grande que nuestra Luna. Parece que se mueve, se desplaza por los anillos y las lunas de Saturno. Tiene un par de docenas de lunas. Y este objeto es más grande que nuestra Luna. Se mueve bajo control inteligente en los anillos. Así pues, intentemos imaginar el tipo de tecnología que sea capaz de construir algo más grande que nuestra Luna, que es artificial, que se desplaza hacia donde quiere, que tiene varios miles de personas dentro, probablemente, y esto es algo sorprendente. Next photograph. This is the piece de résistance, I guess, is the French say. Bueno, esta es la pieza de resistencia que dirían los franceses. Aquí tenemos otro objeto autoluminiscente construido artificialmente, circular, en forma, más grande que nuestra Luna, que también se está moviendo por aquí, por allá, por todas partes, por los anillos de Saturno y entre las lunas de Saturno. Bueno, tiene que haber inteligencia a bordo. Pero este es el que realmente sorprendió a las personas del programa Voyager de la NASA. Este de aquí es un objeto de 2.000 millas de largo, 4.000 millas de diámetro, 400, disculpen, millas de diámetro, y está construido artificialmente. Norman lo llama un vehículo electromagnético y parece que estaba siguiendo los anillos. Este es un anillo B, creo. Parecía que estuviera fabricando ellos. Y yo le dije, Norman, la posibilidad de que estén minando los anillos. Porque habrá minerales probablemente y una civilización increíblemente avanzada puede seguramente encontrar un sistema de recoger los minerales que hay ahí y utilizarlos. Porque el espacio está lleno de riqueza, está lleno de bienes, de energías de todo tipo. Nunca tendremos que volver a perforar un agujero en el suelo como hacemos aquí. El espacio está lleno de energía. Esto tiene 2.000 millas de largo y parece que hay como una especie de escape de energía. Debe haber motores de algún tipo dentro de este objeto, pero sea lo que esté haciendo, está ahí. Hay un reconocimiento y una representación de una inteligencia enorme. Las cosas que no quieren que sepan. Enfrentamos y que nos relacionamos con inteligencias que están muy allá de la nuestra. Hablamos de lo que se conoce como una civilización de tipo 2.
Y supongo que ya se lo imaginan. Todos son miembros de una civilización de tipo 00. Y más allá de nosotros, en un siglo, 2 siglos, quizá llegaremos a ser tipo 1, pero esto es una civilización de tipo 2. Michio Kaku, el famoso físico japonés-americano que vive en Nueva York, ha establecido este concepto de tipo 00, 1, 2, 3 y 4, de tipo de culturas avanzadas, civilizaciones con las que nos encontraremos probablemente. Probablemente nos encontraremos, bueno, no, ya nos hemos encontrado con ellas, están aquí, están entre nosotros. Que, bueno, es que 20 o 30 de estas, he traído, disculpen, 20 o 30 de estas imágenes, pero no tengo tiempo para todas. He mostrado algunas que ya he hecho que sientan cierta curiosidad. Y bueno, saben que se les ha mentido, no son idiotas, son inteligentes y creo que saben quiénes son y por qué están aquí y hacia dónde van. Next photograph, please. La siguiente fotografía, por favor. Next photograph, please. Bueno, esta fotografía la tomó un vehículo espacial nuestro, el Mariner, que lanzamos hace algunos años. Es una imagen de unas instalaciones en la superficie de Marte, y estas instalaciones están localizadas en la superficie de Marte, en el Ecuador. Y bueno, lo llamamos el aeropuerto. Y yo aparcamiento. Esta es la estación por aquí. Esta es la terminal principal. Y yo me imagino que son unas instalaciones muy concurridas, hay muchos aviones que aterrizan, que salen. Pero bueno, no es un aeropuerto, es un espaciopuerto, podríamos decir. Está en Marte y en el Ecuador. Y si están interesados en lanzar un vehículo desde un planeta, entonces lo colocan en el Ecuador y aprovechan la rotación del planeta para lanzar el vehículo. Se aprovecha la energía del movimiento del planeta para hacer despegar la nave. Así que está justo en el Ecuador, está en la superficie y es enorme, tiene un tamaño enorme. Así que quizás sí que eso es el aparcamiento, quién sabe. Quizá ese es el edificio de administración. Algo está pasando en Marte. Y yo, con Richard Hoagland, llevo ya años hablando de... Y Richard, sé que ustedes le conocen, de que Marte está cubierto. Bueno, sí que lo está. Ruinas. Hay cosas que están en el planeta, en la superficie, bajo la superficie, continuamente. La siguiente imagen. Bueno, esto se publicó en una revista alemana. Es una fotografía soviética. Es de Phobos 2, de la nave Phobos 2. Y esta es una ciudad bajo la superficie de Marte, del tamaño de Chicago. Chicago es una de nuestras mayores ciudades. Varios millones de personas viven en Chicago. Esto está bajo la superficie. Se pueden ver los bloques, los edificios. Aquí vemos partes de los barrios, vemos las manzanas. Y genera una gran cantidad de calor. Y lo vieron con los infrarrojos, cuando la Phobos 2 estaba haciendo fotografías como una loca alrededor del planeta. Y los soviéticos mostraron algunas de sus imágenes, llegaron a los Estados Unidos, donde el se ha convertido en un arte. No hagan que hábitos. La Phobos 2, esta ciudad de Marte bajo la superficie, las calles, la calle principal, la primera avenida, lo que sea. La gente ha dicho, bueno, ¿y quién hay ahí? Y yo digo, bueno, pues claro, los marcianos están ahí. Vaya pregunta más tonta. ¿Quién está ahí?
La siguiente fotografía, por favor. Next photograph, please. Now, Bien, me encanta esta fotografía. I'm in love with Estoy this lady. enamorado de ella. Your ancestors and mine called her Gaia. Sus antepasados la llamaban Gaia. She was Era femenina, She era was una a diosa, goddess. She was era sacred. sagrada. This beautiful Esta lady señora has tan a bonita respiratory tiene un system. sistema respiratorio, She has a tiene un circulatory sistema system, circulatorio and she y tiene has un a corazón. And she's our Y es source nuestra of fuente life en on este this planeta. planet. La necesitábamos, la necesitamos ahora, no estaríamos aquí. Ya. We're not for her. Hablan de tierras sagradas, de Jerusalén, aquí, allí, en todas partes, la Meca. Esta es la tierra sagrada, señoras y señores. Nuestro querido planeta, nuestra casa. Our home. Next picture, please. La siguiente imagen, por favor. I spoke to you earlier about Vaya. the fact that your grandchildren and your Antes he hablado great-grandchildren and so on. del hecho de que sus nietos y sus bisnietos, etcétera, etcétera, las generaciones que están por venir, tienen un destino en las estrellas. Su destino está en las estrellas. They Y con el tiempo, will go out there ellos and claim their right saldrán allí fuera in that y infinite reclamarán community of su lugar, el lugar que les pertoca en la comunidad de la vida. accept that with an assurance Y pueden creerlo y lo pueden aceptar, pueden estar seguros. Es una verdad que no hay duda acerca de esta verdad. Nuestra especie, esta tierra es como un clan de monos, su destino está en las estrellas, allí está nuestro destino. Y quiero que entiendan, que lo entiendan y que tengan esperanza y que no se depriman, porque habrá tiempos muy difíciles en los próximos años. Estamos pasando por una transición, por una transformación. Esta transformación trascendental en otra especie, en otra raza. Y si recuerdan su propia adolescencia, pues eran tiempos dolorosos, eran tiempos complicados. Las especies, la raza, está atravesando la adolescencia. Pero no estamos solos, nos están ayudando. Tenemos familia allí fuera que nos está ayudando. Y nos han estado ayudando durante mucho tiempo. Intentan animarnos, alimentarnos, señalarnos el camino correcto que debemos seguir, porque somos adolescentes, niños adolescentes, que dan problemas, que dan guerra, y estamos experimentando una transformación. Pero lo que yo quería decir es que no hay ninguna de destino inevitable y la verdad de la raza humana. Quisiera citar a alguien. Quédense conmigo, voy a hacer una cita. Uno de mis autores favoritos, un hombre al que admiro muchísimo, Leo Tolstoy. Tolstoy dijo que hay algo en el espíritu humano que sobrevivirá y que prevalecerá. Que sobrevivirá y prevalecerá. Y hay una luz pequeña y brillante que arde en el centro de los humanos, que no se apagará, sea lo oscuro que sea el mundo alrededor. Y en los próximos años, cuando las cosas sean difíciles, problemas económicos, habrá problemas, miedo, disrupción, y me temo que aún habrá sangre en las calles por todas partes. Esta adolescencia no es un proceso. Pero, ¿qué hacemos cuando de la adolescencia pasamos a la edad adulta? Somos adultos. Estamos creciendo. Ladies and gentlemen, Señoras y señores,
mi viaje está llegando a su fin. Pero para muchos de ustedes el viaje acaba de empezar. Y quiero decirles algo antes de dejar el estrado esta tarde, antes de dejar el escenario. No importa lo oscuro que sea el mundo. Como dice Tolstoy, hay una llama, hay una chispa en nuestros corazones que nunca se apagará, por más oscuro que sea el mundo. Y puesto que mi viaje está acabando y algunos de sus viajes están empezando, quisiera decirles, en un que es absolutamente apropiado, los españoles son muy bonitas, vaya con Dios. Gracias. Aprendí esta expresión en Italia. Nunca había estado en España antes. Italia es uno de mis lugares favoritos. Me encantan los italianos y ahora estoy empezando a amar también a los españoles. En italiano aprendí a decir esto y sé que conocen su significado porque es muy parecido. Y para acabar me gustaría decirles a todos, te amo. Bien, ha llegado el momento del descanso. Sí quería comentarles que justo... Oh. You need a microphone if you want to... Henry has something he wants to say to Bob. Henry quiere decir algo. Bueno, ha sido su idea. Este es Henry Deacon y que queremos decir algo. Este es del proyecto Camelot, para aquellos que conozcan nuestro sitio web. Está hoy aquí en la conferencia y quiere decir algo a Bob acerca de Marte. Bueno, no tengo palabras, pero Bob ha dicho todo lo que yo hubiera dicho. Lo puedo confirmar porque yo he trabajado en cuestiones de alto secreto durante 30 años y compartimos pues más o menos la misma experiencia, pero lo he conocido recientemente aquí. Y solo puedo decir que hay vida en Marte, hay bases en Marte. Yo he estado ahí. Yo ni siquiera he hablado de otras cosas que quería decir esta tarde acerca de quién y qué está en la Luna y en Marte, pero Henry lo ha hecho. La historia y no tenemos tiempo, pero es una historia positiva, no es una historia de miedo. Él ha mostrado la fotografía de la Madre Tierra y está pariendo hoy dolor, pero nace un hijo. Y tenemos que olvidarnos del miedo, porque es algo temporal.
Angélica, una amiga mía, lo llama el planeta Esmeralda. Y está vivo, sí. Y nosotros somos parte de esta forma de vida y la vida está extendida por toda la galaxia y el resto de nuestra familia está esperando pacientemente. Yo he tenido de poder ver a familiares que no solo viven aquí en la Tierra. Antes de que trabajara para el gobierno, pues los conocí, así que gracias. Bueno, Henry Deacon, para aquellos que no lo sepan. ¿Me pueden oír todavía bien? Bueno, yo iba a explicar una pequeña historia y, bueno, voy a pedir un poco más de tiempo. This is for Gogo. Attended my son's retirement ceremony in Washington, D.C. Yo he visto la ceremonia de retirada de mi hijo en Washington. En noviembre en Washington se jubiló como capitán de los Estados Unidos con 30 años de servicio y después de esta fiesta, bueno, hubo muchísimos comandantes, generales, capitanes, jubilados y todos estábamos tomando algo fresquito y estábamos hablando, estábamos relajados. Y un científico de la Marina retirado, cuyo nombre debe permanecer o no debe decirse, vino y me dijo, me dio un golpecito y me dijo, yo te conozco. Y yo dijo, sí, soy el padre de Eric. No, yo te conozco. Eres aquel sargento mayor retirado con tanta fama, ese bocazas. Sí, yo soy ese. Y dijo, tengo que compartir algo contigo antes de que se acabe la fiesta. Me retiré hace unos años y mi último trabajo fue ir a un laboratorio en Nevada, a unas millas de Las Vegas. Soy un físico de fusión plasmática, esa es mi formación. Y yo decía, ¿cómo? ¿Fusión de plasma? ¿Un físico de fusión de plasma? Y me habló de este laboratorio cerca de Las Vegas y él dijo, bueno, no se conoce mucho, es bastante secreto. Y dijo, trabajé durante 5 años con 2 hombres que no son de aquí, son de algún otro sitio. Y dijo que eran personas encantadoras, eran científicos, estaban trabajando con nosotros, nos ayudaban, nos animaban, nos proporcionaban ideas, posibilidades sobre la fusión de plasma, que es una forma de energía infinita para siempre. Y bueno, les llegué a conocer bastante bien. Y me dijo, al cabo de un par de años, fui a hablar con uno de ellos y le dije, ¿qué creen realmente ustedes de nosotros, de los humanos? Y este hombre de algo me dijo, que lo pregunta, creemos que son, ¿cómo lo dijo? Primitivos, salvajes, de una raza primitiva, salvaje y peligrosa. Y los científicos dijeron, el científico dijo, sí, estoy de acuerdo. Somos una raza primitiva, salvaje y peligrosa en estos momentos. Y el otro, que estaba allí, que había estado escuchando, también era de algún otro sitio, dijo, también oléis mal.
Los humanos apestáis. No es personal, no es nada personal. Pero creemos que no oléis bien. Y el científico dijo, bueno, lo primero que pensé fue, uy, pues no me he puesto desodorante esta mañana, quizá. E intentaron explicarle que los humanos tenemos un olor psíquico que perciben y que les parece absolutamente ofensivo. Pero me chocó porque cuando yo era un chico joven, mi madre me decía, si pudiéramos vernos como los otros nos ven, nos ayudaría tantísimo a desarrollar nuestra integridad y nuestro carácter. Mi abuela decía esto y esto me impactó mucho. Y uno de los miembros de nuestra familia más extensa de allí fuera nos decían que éramos primitivos, salvajes, peligrosos y que apestábamos. Bueno, lo compartí con Gogo y me dijo, por favor, inclúyelo en la presentación. Así que, Gogo, lo he hecho por ti. Buenas noches a todos. Sí, simplemente una frase que ha dicho Bob. Si queremos que se produzca el contacto, pues ahí tenemos que elevar nuestros espíritus. Y esto es lo que ellos quieren. No quieren mezclarse con las bestias salvajes. Es así de simple. Tenemos que relajarnos, ser felices y colaborar. Es muy sencillo, es un mensaje muy simple. Gracias. Admiro su valentía por tratar con un tema como este, en que la mayoría de los líderes de la élite, los grupos de poder del mundo, pues es algo que no quieren que se conozca, quieren que desaparezca. Y estos jóvenes que lo han organizado son muy valientes y merecen respeto y su admiración. Y les doy las gracias. Bueno, tengo que explicar también otra cosa. Yo nunca leo un guión. No tengo un guión preparado. Yo salgo al escenario y hablo a personas como ustedes, pues de forma natural. Tengo mucho material y es difícil incluirlo todo en el tiempo asignado. Y hoy he venido preparado para hablar durante 3 horas, pero solo me dejan 1 hora y 15 minutos. Así que tendremos que dejar algo por el camino, pero haré todo lo que pueda. Y es importante que vean las fotografías de las imágenes de la NASA que he traído. Bien, empezó hace 45 años. Era un viaje que si lo hubiera sabido entonces, si hubiera sabido el dolor y la angustia que iba a experimentar durante estos 45 años, pues quizá no hubiera empezado a hacer este viaje de ninguna manera. Pero aquí estoy en Barcelona en el año 2009 con algunas de las personas más interesantes que he conocido. Y pues creo que el viaje ha valido la pena el dolor, la angustia, y estoy entusiasmado por estar aquí y por verles a todos ustedes, y es muy alentador ver que la gente empieza a exigir la verdad. La gente sabe que le he mentido desde el principio y quieren saber. Y espero que aportar un grano de arena para que puedan saber más, un poco más.
La mayoría de mi vida adulta, o la primera parte de mi vida adulta, pues yo fui soldado profesional. Estaba en el ejército, me uní al ejército en el año 50 para evitar que me reclutaran. Al final fui a la escuela de suboficiales en Port Riley, Kansas. Corea del Norte invadió Corea del Sur. Y lo siguiente que sé es que estaba en la línea o del frente en Corea. Los coreanos intentaban matarme, yo no tenía nada contra ellos, pero aquí estoy. Estaba en 1951 liderando las tropas en Corea en una de las guerras más sangrientas que hemos librado. Y el resto es historia. Yo lideré a tropas. Ondas del Misterio presenta. Bien, continúa la sesión vespertina de la Cumbre Europea de Exopolítica y ahora es el turno de Robert Dean, del sargento mayor Robert Dean, retirado del ejército norteamericano. Yo les quería contar una pequeña anécdota personal. En 1991, yo tenía 20 años y el director entonces de la revista Más Allá confió en mí para que cubriera informativamente un congreso internacional sobre ovnis que se celebraba aquel año en Tucson, en Arizona. En aquel congreso yo tuve la ocasión de encontrarme por primera vez con los dos militares más extraños que he visto en mi vida. Uno era el coronel Wendell Stevens, que es editor en los Estados Unidos de muchas obras sobre ovnis, que ha traducido libros sobre infinidad de cuestiones, que fue el que promocionó allí algunos de los casos europeos más conocidos a este lado del Atlántico. Y otro era el sargento mayor Robert Dean, que estaba en aquel congreso. Me encontré con un hombre entonces que contaba una experiencia sensacional que supongo que igual les refiere ahora, cuando él trabajó para el cuartel general de los aliados, el equivalente de la OTAN, la parte militar de la OTAN en París. Y cuenta cómo él tuvo acceso a un memorándum, a un documento clasificado con un tipo de sello que no se había visto nunca, que se llamaba, bueno, no era top secret, era cosmic top secret, y que en ese documento se hablaba de la presencia de extraterrestres en la Tierra. Bob Dean ha mantenido su testimonio a lo largo de los años. Han pasado ya pues muchos años desde aquel primer encuentro y muchos más desde que hizo sus primeras declaraciones. Y hoy ha acudido aquí a esta Cumbre Europea de Exopolítica para seguir manteniendo su testimonio y para presentarnos una conferencia que tiene un título intrigante. ¿Por qué el relato más impactante de la historia humana no ha sido contado jamás? Yo espero que responda esa pregunta y que nos cuente cuál es ese relato más importante de la historia humana. Demos la bienvenida a Robert Dean. Bueno, espero que me puedan oír. Bien, antes de empezar, quisiera agradecer realmente a todas las personas que han organizado este programa, a los patrocinadores. He hablado en conferencias públicas por todo el mundo, en Estados Unidos, he estado en conferencias en muchas partes. Y sé lo difícil que puede ser organizar un programa de este tipo. Y debo decir que tengo un enorme respeto y admiración por la gente que lo ha hecho, sobre todo a velocidad, a gran altura, y giraron
hacia el norte, en el Canal de la Mancha, la costa sur de Inglaterra, y desaparecieron de los radares de la OTAN por encima del mar de Noruega. En esta mañana del 2 de febrero de 1961 casi empieza la Tercera Guerra Mundial. Los soviéticos entraron en alerta roja, la OTAN también. Todo el mundo tenía los dedos sobre el gatillo o los dedos sobre el botón rojo. Y pues estuvo a punto de iniciarse la guerra. Y en 20 minutos se terminó. Los objetivos sobrevolaron la zona, giraron al norte, desaparecieron del radar y se acabó. Después de este suceso, un mariscal británico, Thomas Pike, el supremo de la OTAN era el adjunto Lyman, que era un general de 4 estrellas americano, que se conocía por el nombre de Sakior, comandante supremo aliado en Europa. Dijo, bueno, ya he tenido suficiente, estos objetos aparecen de forma habitual y casi han desencadenado una guerra. Y el mariscal Pike, el mariscal del aire, dijo, tenemos que ver qué pasa aquí, porque yo quiero saberlo. Así que inició un estudio en la sede de SHAPE, que se desarrolló durante los últimos 3 años de la organización. Lo publicó en el verano de 1964, mientras estaba yo ahí trabajando en la sala de guerra. Lo tituló Una evaluación de una amenaza militar posible a las fuerzas aliadas en Europa. El título no decía demasiada cosa. Una evaluación de una posible amenaza militar a las fuerzas aliadas. Y yo estaba un día por la madrugada, en la sala de guerra a las 2 o 3 de la mañana. El café era demasiado negro para beberlo. Me había leído todas las revistas. Y muchos habrán oído que la vida militar es un 99% de aburrimiento y hay un 1% de terror absoluto. Y así es como era y probablemente lo es ahora. Yo estaba ahí durmiéndome y un coronel de la Fuerza Aérea Americana me dijo, despierta. Fue a la cámara acorazada, que era una caja de seguridad, una caja de caudales en que podías entrar. Teníamos documentos clasificados. Y el coronel entró, cogió un documento del archivo, lo dejó sobre mi mesa y me dijo, vas a despertar. Y mi vida cambió. Abrí la primera página y no pude dejar de leer. Y leí, y cada vez que estaba de guardia en la sala, lo leía. Y me quedé atónito con las implicaciones de lo que leí en este estudio. Y, como he dicho, mi vida pues nunca ha sido la misma. Bueno, brevemente, y lo voy a hacer resumido, porque podría hablar durante 2 horas, pero el estudio llegó a esta conclusión. Bueno, ¿existe una amenaza para las fuerzas aliadas en Europa? Aparentemente no. Llegaba a la conclusión de que el planeta Tierra y la raza humana estaba siendo observada. Era algo que había pasado durante cientos o miles de años. Llegaron a la conclusión en 1964 que había 4 grupos distintos que venían aquí a observarnos, a estudiarnos, nos vigilamos. Y también de que no parecía haber una amenaza militar porque habían demostrado tantas veces una tecnología avanzada
que si hubieran sido hostiles o malévolos, no hubiéramos podido hacer nada. O si fueran malignos o bien hostiles, pues ya hace tiempo que esto se habría acabado. Así que la conclusión era que había 4 grupos distintos que llevan visitándonos mucho tiempo. Aparentemente no eran hostiles ni malévolos, pero la pregunta era, ¿qué demonios están haciendo aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Y por qué les interesamos? Bueno, en el año 64 no sabían cuáles eran sus motivos y honestamente debo decir que ahora los de seguridad nacional, los militares, no saben cuáles son sus motivos, qué agendas tienen. Pero este 64 fue solamente el comienzo para mí. Como he dicho, pues yo antes era un ser humano normal, pero ya nunca he sido el mismo después de leer el estudio y después de haber hecho 45 años de investigación. He perdido todos los rasgos de normalidad y debo ser franco y decir que durante los años de estudio y con los materiales que he recopilado, todo esto ha provocado una destrucción de mi perspectiva del mundo antiguo, el paradigma del mundo tradicional que tenía desde que era un niño. Al crecer, todo tenía sentido, sabía dónde estaba, qué pasaba, pero después de pasar 45 años, pues todo se derrumbó. Y este fue el aspecto destructivo de mi personalidad, la parte de la clase de ser humano que había sido a la que soy ahora. Yo estoy completamente alienado y no es una broma. En un par de entrevistas, en briefings en Corea en 1901, estuve 27 años en el ejército, también en los años 70 o en los 70 en el sudeste asiático, en la guerra. Formaba parte de la que recababa información en las junglas, en Vietnam del Sur, Laos, Camboya. Y estos años pues fueron bastante complicados, pero la experiencia más dura que tenía que vivir fue el año 1963, cuando me destinaron a un sitio que se consideraba que era tranquilo. Fui a París, a Francia, me llevé a mi mujer y a mis hijos allí, y era un destino pues que no era incómodo, pero no tenía ni idea de lo que encontraría ahí cuando llegara. Cuando llegué en verano de 1963, llegué con una autorización de alto secreto, y cuando llegué, el cuartel general Rencourt, los aliados tenían el cuartel general ahí, era lo que se llamaba SHAPE, y el nivel de clasificación de secretos era el nivel cósmico, que es la clasificación más alta que tiene ahora la OTAN, perdón. Y yo podía trabajar en la sala de guerra, que era la sala de planificación superior de guerra. Y cuando me asignaron aquí al SHOC, yo llevaba las listas de personal. Trabajábamos 24 horas al día, etcétera. Y yo me encargaba del personal, y entonces debo decir que las salas de guerra eran bastante primitivas.
Y si ven fotografías ahora de los centros de control de instalaciones muy importantes como el SAC en Colorado Springs, todo es electrónico, todo está en paneles en paredes, como esto que vemos aquí. Entonces, teníamos teléfonos de campo y si queríamos algo en pantalla, pues teníamos que pegarlo sobre la pared con una aguja, mostrar a los controladores dónde estaba una división, dónde estaba un regimiento soviético, etc. Era todo muy primitivo. Cuando llegué ahí en verano de 1963, oí rumores sobre un estudio que se estaba realizando y esto me interesó porque el estudio tenía que ver con los ovnis. Y a mí me intrigaba esta posibilidad. Sentía curiosidad por los ovnis, no tenía ni idea de lo que eran, qué representaban. Pero esto en el shock, en la sala de guerra lo hablábamos y se estaba haciendo este estudio y nos preguntábamos qué era. Pues parece que la mañana del 2 de febrero de 1961 casi empezó la Tercera Guerra Mundial. Y esto tuvo que ver con un vuelo de varias naves metálicas que volaban en formación, obviamente bajo control interno. Y saliendo soviético hacia occidente en formación a alta velocidad.